Y ahora sí, ya estamos aquí en compañía del señor Waldir Domínguez. ¿Cómo estás, Waldir? Buen día, Pati. Buen día para la gente que también está acompañándonos del otro lado de la pantalla. Y hoy tenemos varios temas de qué hablar, principalmente de la cartelera de cine que vamos a tener en estreno a partir de mañana. Mañana es día de estreno. Sí, ¿y qué tal están las películas? Muy buenas van a estar las películas. Vamos a hablar primeramente de El Juez. Ahí vemos justamente en pantalla el tráiler de la película que se va a estar estrenando mañana. Esta película que fue dirigida justamente por David Dobkin. Ahí vemos en pantalla, esto va a estar en estreno entonces a partir de mañana. Se trata de Han Palmer, que es un abogado de la gran ciudad y debe regresar al pequeño pueblo en que nació cuando su padre, el juez del pueblo, es acusado de asesinato. Epa. Vamos a ver qué pasa. Es de acción. Es de acción romántica. Es de acción y es apta para mayores de 13 años, entonces hay que tener en cuenta eso también para ir a ver esta película. Buenísimo. Sí, ahí vemos un poquitito, por favor, el trailer, compañeros, sí, para ir comentando un poquito. We can barely stand the sight of each other. Henry? Judge? Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it. Hank Palmer. Hank, Sheriff White, it's regarding your father. Biggest mistake in your career and you just happen to run him over? Muy bien, ahí estamos viendo justamente el tráiler y en esta película va a estar Robin Dodney, ahí está Junior también, justamente Vincent D'Onofrio también va a estar actuando. Espectacular va a estar la película, Patty, y yo creo que... Robert Downey Jr., uno de mis ídolos, recordemos que lo vimos ya en Iron Man, que también, es uno de esos personajes más clásicos, pero ahora en otra faceta, algo un poco más tranquilo, más dramático, se podría decir. Vamos, un poquito más también, vamos a ver cómo actúa en esta película, principalmente porque ya mencionaste que en otras películas estuvo excelente y una película un poquito más... más fuerte. Más fuerte, por decirlo. Claro, porque Iron Man es más de acción, más, qué sé yo, él es el superhéroe, pero acá es raro verlo en otra faceta a Robert Downey Jr., que es un gran actor. Realmente es uno de mis actores favoritos y es uno de los mejor pagados de Hollywood. Exactamente, eso cabe mencionar también porque las revistas internacionales, por ejemplo, se hizo eco de eso y se estuvo publicando por todos lados eso. Totalmente. Bueno, sí. Aparte de Jude, ¿qué más podemos ver en el cine? Vamos a hablar acerca de El Dador de Recuerdos. También vamos a tener en estreno a partir del día de mañana. Ahí vemos justamente en pantalla. El director fue Philip Noyce. Espectacular también va a estar la película. Se trata que en una comunidad aparentemente perfecta, sin guerra, sin dolor, sin sufrimiento, sin diferencias o elección, se elige a un niño para aprender de un anciano sobre el verdadero dolor y el placer del mundo real. Epa. Ahí vemos en pantalla. I cannot prepare you for what's going to happen. ¿Te parece miedo, Waldir, o no? Un poquito, hay que tener en cuenta eso, sí. Medio suspenso se podría decir. Suspenso, sí, también podría decir, porque va a estar, mira, Meryl Streep, por ejemplo, va a estar actuando. Meryl Streep, Sí. le amo. Espectacular la película, esto también, por supuesto, a partir de mañana. Una de las mejores actrices también que tiene el mundo de las películas, iba a Sí. decir. Del espectáculo. Taylor Swift también va a estar que está en este caso en el evento de... Está como parte del staff. Taylor Swift, Meryl Streep, Sí. grandes del mundo de las películas, de la cinematografía realmente, es el término adecuado para hablar como corresponde. ¿Y qué más tenemos, Wal? Bueno, y estas son las películas que vamos a tener a partir del día de mañana también. Y por supuesto, ayer nosotros con Tania Domaniski, la compañera aquí, que fue la conductora exclusiva de la inauguración de las Olimpiadas Especiales en la Secretaría Nacional de Deportes, estuvimos presentes, por supuesto, y tenemos también material para compartir con la gente, si Buenísimo. vemos por favor en pantalla. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Nos encontramos en la Secretaría Nacional de Deportes, gente, y hoy es el día de las Olimpiadas Unificadas Especiales, y nosotros por supuesto no nos podíamos quedar atrás, y por eso te traemos todo esto y mucho más. Están invitados especiales, embajadores de nuestro país. Imagínense, esto es una fiesta, colegios de todo el país y atletas de todo nuestro territorio nacional están compitiendo y inaugurando hoy la entrega especial. Miren, y tengo una amiguita. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Saludarle ahí a toda la gente de Con Buena Onda. Bueno, así comenzamos nosotros esta inauguración oficial de las Olimpiadas Especiales. Acabo de llegar también del Mar del Plata, como mencionaste, el Sudamericano Absoluto de Natación, y muy contento por los resultados obtenidos ahí. Exactamente, vamos a estar acompañando también el evento del día de hoy como deportista también. Sí, así mismo estoy encargado de la parte de la región norte, y para mí es un orgullo también formar parte de esto, acompañar a los chicos, sobre todo incentivar el deporte en estos chicos. Cordial saludo a toda la audiencia y contentísimo de estar aquí presente para esta Olimpiada. Por supuesto, vamos a estar acompañando también este evento exclusivo de las Olimpiadas Especiales. Sí, es algo muy lindo, a mí me gusta mucho, especialmente esta gente, porque a esto es a donde tenemos que apoyar. ¿Hay algún trabajo especial que tendrías que estar haciendo en este evento, Carlos? No, acompañarlo a ellos, ayudarlo un poquito para que se entusiasmen y que hay que seguir trabajando para que hagan deporte siempre. Dali, ¿cómo estás? Muy bien, pero súper bien. Saludos al tío Edu, a todos los que forman parte de esa linda mañana, formando parte nosotros acá de una linda tarde acá con las Olimpiadas Especiales. Feliz de formar parte de esto. Enseguida empezamos. Vamos a estar acompañando con alguna misión especial, Liz. Estoy acompañando a uno de los grupos, así que un placer para mí que me hayan invitado. Al llamarme de lleno dije que sí y vine a compartir una linda tarde aquí con todos los chicos. Lerín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a apoyar este evento tan lindo. ¿Con alguna misión exclusiva vas a estar apoyando o solamente con algún grupo? Bueno, con la misión de todos los años, ¿verdad? De apoyar lo que es esta actividad tan linda y también de promocionar el deporte en todas las áreas. Vamos a estar también acompañando los días de premiación, que es lo que más me gusta porque compartir con los niños no tiene precio. ¿Y qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, excelente, con muchísima alegría de que compartir un poco todo lo que es las Olimpiadas Especiales. Excelente. ¿Vamos a estar acompañando con alguna misión exclusiva o acompañando? No, nada en especial. Soy uno de los embajadores de un grupo seguramente y apoyar todo lo que es este emprendimiento. Y le contamos también a Pelusa Rubín, por supuesto, acompañando este evento. ¿Qué tal, Pelusa? ¿Cómo estás? Pero muy bien, feliz de que cada año me convoquen y bueno, ser madrina de una de las escuelas, así que estoy re feliz, uno se va lleno de amor de aquí. Por supuesto, como vemos, están acompañando con una misión especial aquí con las chicas. Sí, claro, estamos todas charlando de la televisión, sabe, de todos los programas, mi amiga, es impresionante. Sí, por supuesto, ella viene de la Fundación Saraquí, yo la conozco también, así que un placer tenerla aquí y acompañarlo, por supuesto, en este evento también. Sí, estamos contentos, así que el evento está arrancando, el desfile también, un año más colaborando. Bueno, excelente realmente. Sí, por supuesto, muchísima gente y hay que destacar eso, Nati y Pati y audiencia también, por supuesto, porque chicos de todo el país casi estuvieron participando en esta inauguración de las Olimpiadas Especiales y por supuesto Tania, excelente ahí, brillante conductora del evento. Y mucha convocatoria de personas gente, reconocidas, sobre todo, que estuvieron apoyando este evento como lo hacen cada año también igual. Por supuesto, eso mencionaba justamente Pelusa Rubín, una de las figuras más importantes también de nuestro medio, estaba acompañando a los chicos y Tania estuvo acompañando a la gente de NIDE también, así que estuvimos ahí presentes. Las Olimpiadas también. que siguen. Sí, o sea, por arrancó supuesto. ayer. Esa fue la inauguración justamente ayer y van a continuar después. Bueno, excelente, igual, vino muy elegante usted, Muy como bien. siempre. Muchas gracias.